Y bueno, yo creo que está de más decirlo, pero es que es una absoluta realidad. La actualidad y sobre todo el futuro a mediano y a largo plazo tiene muy jodidos a los antimadridistas, pero yo creo que le da un plus a toda esta jodidez que tienen el hecho de que saben que están en la absoluta mierda y da la sensación de que ya están chocando con esa bendita realidad que les está atropellando de manera salvaje. Por eso vamos a presentar este video en el que vamos a escuchar unas opiniones muy curiosas. Vamos a ver a Xavi decir, por favor, no me pregunten más de Mbappé, que no sé qué más. Vamos a ver unas cosas de David Bernabéu. También vamos a ver una cosa de un creador de contenido que, bueno, es del Barça y que le hemos visto algún videito por ahí bastante vergonzoso y pues bueno, esta vez no va a ser la excepción. Así que lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos y sin más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cositas más que interesantes que me he encontrado el día de hoy. Quiero empezar hablando con nuestro amigo de Jardiner, no sé cómo se dice en inglés, el jardinero. Y que bueno, esta vez hablando un poco de Mbappé, es cierto que en otra pregunta me parece que ha respondido, pero me he querido centrar, para llamarlo de alguna manera, en este video en concreto, en esta respuesta en concreto. Se habla mucho de la diferencia que hay entre la Liga, la Premier, otras ligas. Más allá del equipo, que Mbappé viniera a la Liga sería bueno para la competición. Gracias. Pero no me preguntéis más por Mbappé, de verdad. No, es que no voy a hablar más de Mbappé. Lo siento, ¿eh? Víctor. Creo que no debo hablar. ¿Cree que no debe hablar de Kylian Mbappé cuando yo particularmente pienso que Xavi lo que es un oportunista y en la cara se le ve lo jodido que está? Él sabe que lo que está pasando en la actualidad con el Palancas es una de las cosas más tristes que seguramente le puede estar pasando a él como culé, porque si algo no le podemos quitar a Xavi es que es una persona que definitivamente es culé. Y bueno, básicamente ahí está pintado nuestro amigo Javier diciendo que no debo hablar de Mbappé, lo que no debías era hablar del tema de la liga adulterada. O tal vez lo deberías hablar si el Barça estuviera a un punto ahí peleando la liga, pero un equipo que está dando tanto asco, tanta vergüenza ajena. Yo creo que estuvo de más. Eso sí que no deberías comentarlo y sin embargo sí no. Y estoy seguro de que si Mbappé mañana renovara su contrato, estoy seguro de que sí diera su opinión. Porque es que esta gente es absolutamente brillante, pero bueno, también ellos saben cómo dirigirse a este sector absolutamente vergonzoso. Solamente se explica que un tipo como Mr. Seitan sea de los, seguramente el youtuber más visto del Barça. Se explica más o menos el entorno al que ellos están expuestos. Y bueno, ahora quiero que veamos a Florentino Pérez, que ha tenido en mejor dicho, se ha filtrado como un TikTok, no tengo idea exactamente de cuándo es este clip, pero me gustó bastante, la verdad. Un aficionado le dice algo de Kylian y miren lo que responde el premio. Florentino Pérez con los fans. Pero si ficha Mbappé ya. No lo he oído nunca eso. No le he oído nunca eso, dice Florentino. Florentino, pues, repito, no sé de cuándo es esto, se ha tomado esto con mucho humor, pero yo creo y la sensación seguramente que todos tenemos es que es algo que tiene él entre sus cosas más que más desea hacer últimamente y evidentemente da la sensación esta vez que lo va a conseguir. A mí me da la sensación de que lo va a conseguir. Quiero que ahora veamos el video del David Valdearenas que de verdad que es una vergüenza. Hace un video aquí como en una cosa, como en una especie de bosque ahí todo alejado, como un buen psicópata, y lo siento muchísimo. Este mensaje y este vídeo va para todos los madridistas del mundo. Y no solamente estoy hablando en nombre de los culés, estoy hablando en nombre de los aficionados del Atlético de Madrid, de la Juventus, del Sevilla, del Manchester City, del Leipzig, del Chelsea y de todos los equipos del planeta. Nos estáis quitando las ganas de seguir y de ver este deporte llamado fútbol. Nos estáis absorbiendo la energía. Estáis consiguiendo que las audiencias del fútbol vayan a menos, sobre todo en los propios partidos del Real Madrid. A mí me parece curioso una cosa, chicos, y él dice que esto es un mensaje para los aficionados del Real Madrid. ¿Qué quieres que hagan los aficionados del Real Madrid en tal caso de que tu teoría conspiranoica sea
realmente razonable. Que dejen de ver al Real Madrid, que dejen de apoyarlo. ¿Qué quieres? Si ustedes, cuerda de descarados, poco pelo, siguen defendiendo a un club asqueroso, corrupto, que está metido en cualquier tipo de ilegalidades, no hay una cosa en este mundo que sea ilegal y en la que el Barça no esté metido allí. Entonces, imagínate tú, si ustedes están defendiendo a muerte a su club con algo que está totalmente probado, que es lo siguiente, y escúchenme bien, que el Fútbol Club Barcelona es un equipo corrupto, que ha estado dirigido en los últimos 20 años por personajes corruptos. Y ustedes siguen defendiendo eso. ¿Por qué los madridistas no van a defender a su institución, a su equipo, al equipo que les ha dado tantas cosas, con algo que no está probado, que lo dice una persona con este aspecto? O sea, que me pongo un poco, pero ustedes se imaginarán por qué. Sigamos escuchándolo. Os estáis cargando la esencia. Estáis convirtiendo cada competición en la que participáis en una puta estafa. Por favor, solamente pido una cosa. Espero, antes de que me muera, que el Real Madrid tenga el mismo reglamento que el resto de los equipos. Que no haya un reglamento único para el Real Madrid, para la UEFADRI, para el Bardri, para el Trampas. Estos argumentos son de un niño de 15 años. A mí me da mucha risa porque siempre me acuerdo, cuando escucho cosas así, me acuerdo, por ejemplo, que el único futbolista que es expulsado en un partido y al siguiente disputa el mismo como si no ha pasado absolutamente nada, que hay un solo futbolista en la historia del fútbol, valga la redundancia, que ha sido expulsado o le han sacado 2 amarillas en un solo partido y ha seguido disputando el partido. Y todos esos, por ejemplo, por poner un ejemplo de muchísimas cosas, han sucedido de un solo bando. Y ustedes ya me imagino que saben de cuál es. Y entonces está hablando de por unas jugadas muy concretas en general. Es que solamente quiero justicia, que sea un deporte honesto. Hay que tener mucha cara dura después de lo que le hiciste al Leipzig para salir de la cueva. me da sueño este tipo. Tendréis que estar en el núcleo del planeta, en lo más hondo de una madriguera. Qué poco honor, qué poca dignidad, qué poca vergüenza, sinvergüenzas. Lo mismo de cada año, y lo peor de todo es que de 1902 a 2024 nada ha cambiado. El primer club-estado, el club-estado mejor organizado, la UEFADRI, en Europa se está viendo lo mismo que en la Liga, año tras año lo mismo. Nos estáis quitando las ganas de seguir este deporte llamado fútbol, os estáis cargando el fútbol. Cualquier competición en la que juega el Madrid está altamente adulterada. Es increíble cómo repiten los discursitos de su presidente y de su actual director técnico. Liga adulterada, encima lo del club estado, es que era algo que es previsible tener en cuenta que ellos descarguen su frustración llamando club estado al Real Madrid por tener la facilidad, por llamarlo de alguna manera, de poder fichar a Mbappé, a Bellingham, a Tchouaméni por 80 más las bonificaciones. Eso tiene que estar frustrando muchísimo. Y claro, ellos, como hicieron un desastre con su club y lo dejaron en ruinas, ahora quieren cargar la responsabilidad al Real Madrid llamándolo club estado. El hecho de que el Real Madrid es como que tengas un amigo, te críes con un amigo desde que tienes 10 años y cada quien hace su vida. Al cabo de tener 27, 28 años, han pasado 20 años, y cuando tienen 30 cada uno de ellos, se reencuentran. Uno de ellos vivió la vida loca, todo lo que trabajó se lo gastaba todos los fines de semana en X cosa, y el otro fue prudente, consciente, hizo las cosas como debería hacerlas, y ahí está construyendo un proyecto, ya con un proyecto bastante bien avanzado. Entonces es como que este amigo le diga, no, pero es que tú, porque eres un acomodado, venga a recriminarle eso. Es algo bastante similar, es la diferencia entre un equipo y otro, entre la diferencia de un presidente como Florentino Pérez serio a la diferencia de un borracho como es el señor Joan Laporta. Y me jode mucho tener que decir esto, pero es que una persona con los problemas que tiene Joan Laporta, o que al menos nos han hecho saber las filtraciones de la prensa, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que realmente pueda gestionar una institución que se supone que debe ser seria. Pero creo que lo que es Joan Laporta como persona es el Barça como institución, y es lo que se refleja en sus aficionados también. Quiero que ahora escuchemos un pequeño clip de Gavi que se ha hecho viral, que ya es un poco viejo, y que bueno, habla un poco de Kylian Mbappé.
y que la verdad me pareció bastante curioso. Quiero que lo veamos ahora mismo aquí. Y el Madrid para mí que fiche a quien quiera, me da absolutamente igual. Nosotros tenemos lo nuestro y iremos a muerte siempre. Pues iremos a muerte, Gaby. Los últimos 2 clásicos se han llevado 8 goles. Mejor dicho, en los últimos 3 clásicos les han metido 12 goles. Eso de ir a muerte está como en veremos, ¿no? Es evidente que les jode muchísimo y pudieran fichar a Mbappé, a Bellingham, no estaríamos ni siquiera hablando de esto, pero es el mismo cuento, el relato se transmite a través de los futbolistas también. Vamos a ver cuánto tardan en vendernos que no sé, que el Barça no esté interesado en Kylian Mbappé o nunca cuando lo fiche el Madrid o que fiche por el Arsenal o por el Liverpool. No, el Barça nunca estuvo interesado en este futbolista porque confiaron en Lamine Yamal y en Fermín López. Ya vamos a ver a Fermín López en el Brentford y vamos a ver a este hombre, este otro hombre, yo que sé, en el Getafe, en el Girona, el Sevilla, o sea, una cosa impresionante lo de nuestros amigos, de verdad, el relato es una cosa interminable. Y cerramos este video con este clip que ha extraído un usuario de Twitter que se llama Icelandic de Sport. En este caso vamos a escuchar a David Bernabéu con este otro hombre que ya se me olvidó el nombre y las cosas que comentan es llamativa. Vayamos escuchando. ¿Qué tal, culés? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, aquí seguimos. Ciudad Esportiva Joan Gamper. Ha comparecido hace un ratito Xavi Hernández. Mañana partido importante de Liga ante el Celta. Pero evidentemente había un tema sobre la mesa. No de mucho agrado para los culés y es la posibilidad de que Mbappé, que ayer anunció definitivamente, se supo que no va a continuar en el Paris Saint-Germain, pueda recalar, que seguramente, lamentablemente, es lo que va a pasar en el Real Madrid la próxima temporada. Esto genera desazón entre el barcelonismo, no solo porque Mbappé vaya a Madrid, sino también por la situación que vive el Barça, ¿no? Que no puede, por primera vez en su historia casi, responder con el intento de fichaje de otro crack. Esto es el punto de todo el video. Me parece impresionante que uno de los mayores precursores del relato como David Bernabéu esté reconociendo que además de lo que jode el fichaje de Mbappé, lo que más jode es que el Barça no va a tener ni siquiera una pizca de oportunidad de hacer medio frente, porque de pronto se traen un futbolista, no sé, hablemos de un Rodrigo Góez, que no es un futbolista de primera línea seguramente actualmente en cuanto a su rendimiento, pero es un futbolista que puede servirle mucho al Barça en muchos aspectos, hablando obviamente una hipótesis de un futbolista parecido a Rodrigo Góez, digamos un Bukayo Saka que es un crack, un Phil Foden, algo así. Tal vez no son los mega cracks del futuro, pero pueden serlo o son aspirantes o alguna cosita, entonces eso es lo que los tiene jodido. Las caritas es que es un auténtico poema. Estoy con un crack, Santi Ovalle. Santi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Cadena SER. Ha sido una de las 2 preguntas que se le ha hecho sobre Mbappé. La tercera iba a ser la mía, pero ya no la he hecho porque sabía que iba a ser agua, ¿no? ¿Qué es lo que ha sido tu respuesta? No, venía con la lección aprendida. Sí, a ver, es lógico. Yo entiendo a Xavi que no quiera responder sobre Mbappé. Primero porque no es oficial, no hay nada oficial. Y segundo porque no es plato de buen gusto responder la verdad sobre este tema. La verdad es que si Mbappé ficha por el Madrid es una gran preocupación para cualquier aficionado del Barça. Por lo tanto, yo creo que la pregunta se tenía que hacer, por mucho que intuíamos la respuesta. Sí. Y cuando hemos visto ya la segunda respuesta, ha dicho no me preguntéis más por Mbappé, porque es evidente, no es una respuesta de buen gusto para Xavi. La primera que ha dado se ha explayado un poquito sin responder demasiada cosa, pero diciendo que él está centrado en otras cosas. Y es de agradecer que no haya cortado en seco directamente el decir no hablo de Mbappé y ya está, que es lo que habría hecho Luis Enrique, por ejemplo, que es su actual entrenador. Pero sí creo, Santi, que es Xavi Hernández. O sea, Xavi Hernández tiene ascendencia en el barcelonismo, vaya mejor o peor la temporada. Entonces, yo creo que era un buen día para lanzar un mensaje. No para hablar sobre si Mbappé va a ir o no va a ir al Madrid, que no lo sabemos todavía. Seguramente va a ir al Madrid, pero ante la desazón que esto genera en el barcelonismo, ostras, mandar un mensaje de optimismo, no sé, nos agarramos al modelo, a la Masía. Él estuvo 4 años sin ganar nada cuando era joven. Es curioso porque mira que aún en la mierda en la que está nos agarramos. ¿Cuál modelo? ¿El modelo de qué? El modelo del Barça es la estafa más grande de la historia del fútbol. Eso nunca ha existido. Existía una gran comunión entre algunos futbolistas que salieron de una misma formación en cuanto al juego futbolístico. Se expandió una idea bastante clara que ellos supieron aplicar bastante bien, pero esto más nunca existió. ¿Cuál bendito modelo, por amor a Cristo? Es que es increíble. Bueno, ojalá
que esto que acaba de decir este señor sea lo que planea esta gente, quedarse con la masía, y ellos poder efectuar ese modelo tan espectacular, porque sería lo máximo ver al Madrid repleto de estrellas y al Barça Y luego perteneció al mejor equipo de la historia, ¿no? Se tiene los dos lados de la historia. Yo creo que era un buen momento para lanzar un mensaje y han elegido no hablar. Bueno, nos ha emplazado cuando sea oficial. Cuando sea oficial responderá sobre esto. Por lo tanto, en el momento que sea oficial les volveremos a preguntar. Yo entiendo que Xavi no quiera mandar este mensaje porque es que la situación, si el Madrid ficha a Mbappé, es que no tiene respuesta. Para mí es crítica, porque no es que el Madrid fiche a Mbappé, que también es un problema. Es como estás el problema principal es que tú no tienes manera de combatir este fichaje porque económicamente, a través de la herencia, a través de la gestión hecha actualmente, estás hecho unos zorros. Entonces, no se puede competir. Esa es la realidad. No se puede competir contra este fichaje. No, se resume diciendo que el ocaso de la plantilla del Madrid, ellos lo han gestionado para tener ahora una plantilla que puede dominar la próxima década, y el ocaso del mejor Barça de la historia nos tiene con un chaval de 16 años, que es un genio, pero tiene 16 años tirando del carro. Esta es la situación. En una situación que vas a tener que vender futbolistas para incorporar recambios peores que ellos, porque necesitas hacer caja. Por lo tanto, es imposible contrarrestarlo, este fichaje. Yo creo que es una de las pocas veces en la historia que es imposible contrarrestar este gran fichaje de Madrid con nada, porque no tienes discurso para basarte en lo que haya salido de la Masía, porque no tienes a Messi, no tienes a Xavi, no tienes a Iniesta, no tienes a Busquets, no tienes a todos estos futbolistas, y no tienes capacidad económica para combatirlo con otro gran fichaje o confeccionando una gran plantilla con piezas que no sean tan codiciadas como Mbappé. Por lo tanto, mala pesa al talé, que decimos los catalanes. ¿Ves a Mbappé en el Madrid? Sí, creo que sí. Desgraciadamente. ¿No? Hombre, si se va de París con un contrato millonario como el que va a perdonar en París, que le ofrecían la Torre Eiffel, llevar la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos, sentarse en el gabinete de presidencia al lado de Macron, todo esto se lo ofrecían a Mbappé. Se ha dicho que no. Es que ni resucitando a Napoleón le han podido convencer porque quiere fichar por el Madrid. Ovalle, vete en paz. Que deu en Sagacín pasas. Y no vuelvas. Chao. Bueno, seguimos contando la realidad, mal que nos pese. Brutal. Salvo el discursito este ridículo de volvemos al modelo y no sé cuál, no sé qué, creo que es un golpe tremendo de realidad. Creo que esta gente por fin se han dado cuenta de la mierda en la que están, y una de las cosas que en las últimas semanas me ha parecido bastante curioso es que ya no solamente están señalando a los futbolistas porque entienden que estos futbolistas han venido aquí porque alguien les ha traído, sino que ya se está empezando a señalar un poco a Joan Laporta, que para mí es bastante responsable del desastre que es esta institución actualmente. Y ojo, porque creo y pienso honestamente que en unos años estaremos hablando que lo que hizo Laporta va a ser o fue muchísimo peor que lo que hizo en su momento Josep María Bartomeu, que ya fue bastante grave para tenerlo en cuenta. Pero bueno, desde aquí seguiremos riéndonos, seguiremos disfrutando del Palancas y su desastre como institución. A mí en este momento me toca despedirme, espero que hayan disfrutado de este video y pues lo de siempre, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.